Imagínate que un día vas a trabajar, te preparás, te despedís, vas y entras al shopping de lujo al que servís a los clientes para, no sé, ayudarlos en sus compras o darles una comida de la alta cocina que ofrecen ahí. Y en 10 segundos, un trueno suena, cerrás los ojos y te encontrás de repente en el subsuelo, lleno o llena de escombros a tu alrededor. Este es el accidente más trágico en momentos de paz en toda la historia surcoreana. El derrumbe del shopping Sampo. And we're live. Produced by the colleagues. Take one. Les juro que me gustaría que haya una mejor iluminación, pero sucede y acontece que justo el momento en donde puedo grabar, el día que voy a grabar, todo planeado, ¡pum! Se larga la lluvia del año. Así que nada, esto es lo que puedo ofrecerles. Espero que no se molesten. Hola, soy Agustina, estudiante de Relaciones Internacionales especializada en la Venezuela con relación mucho. Y este video va a ser un poquito movilizador para algunas personas, así que tengo 3 advertencias para darles. La primera, Corea es un país más, como el tuyo, como el mío. Las tragedias sociales lamentablemente suceden y no por eso tenemos que desprestigiar al país donde sucedieron los hechos, sino más bien aprender sobre ellos, que el país aprenda sobre ellos y que sirva para algo la situación. Por otro lado, si son sensibles a temas que voy a tocar como tragedias sociales, derrumbes, muerte y demás temas bastante heavies, les recomiendo que vean otro video mío o los espero en otro momento. Ignórenlo, este no va a ser el video para ustedes. No puede ser. Voy a estar así hasta que termine. Está más cerca. Sigue. Muy bien. No puede ser. Quiero decirles que este video es uno de los tantos que yo mencioné que tenía ahí grabado o que tenía ahí el guión, pero no lo había sacado y que tal vez no iba a ver nunca más la luz. Bueno, lo tengo planeado desde agosto del año pasado este video. Hace más de un año. 1 año y 2 meses específicamente. Por último, este video está muy fuertemente inspirado en el episodio dedicado a esta tragedia de la serie The Story of the Day When the Tail Was Bitten. Les dejo el enlace a lo que sería el avance del programa en la descripción. Y ahora sí, sin más, comencemos. Hoy en día los coreanos viven en edificios altos, ya que la población en Seúl es demasiada para la poca cantidad de metros cuadrados que tiene la ciudad. Alrededor de 16.000 personas por kilómetro cuadrado, específicamente hablando. Así que se implementaron grandes edificios como solución al cambio demográfico y por lo tanto económico de la ciudad y país entero. Ustedes saben que Corea del Sur experimentó un gran boom económico gracias al milagro del río Han en los años 70 y las Olimpiadas de Seúl a finales de los 80. Sin embargo, esta historia comienza antes, cuando se funda la Agencia Central de Inteligencia. En esa mesa donde estaban todos reunidos estaba Lee Jun, un empresario prestigioso quien, luego de un tiempo, se retiraría de la misma para llevar adelante su propia empresa de construcción de edificios en el año 1963. Y es que este señor, vamos a referirnos a él como señor Lee o señor Lee, tenía sus conexiones por ser parte de, en su momento, la Agencia Central de Inteligencia y supo que el gobierno estaba específicamente interesado en el distrito de Gangnam, al sur del río Han. Y acá hago un breve paréntesis para los que no saben dónde o qué es Gangnam. No es solo el título de Gangnam Style, sino que es el Beverly Hills coreano, donde viven los supermillonarios, los super famosos, y es la meca de las cirugías estéticas. Pero Gangnam no siempre fue lo que es hoy.
En los años 50 no estaba para nada desarrollada porque había quedado bajo las ruinas luego de la Guerra de Corea y todos los ricos de Seúl en esa época se confinaban en la parte norte. Sin embargo, en 1962, el Consejo Supremo para la Reconstrucción Nacional anunció el plan de la ciudad de Seúl, haciendo que se construyeran complejos de apartamentos y las agencias gubernamentales importantes y las escuelas prestigiosas de la parte norte se trasladaron a Gangnam. Esta información llega al señor Yi de antemano y decide comprar terrenos, muchos, a un costo baratísimo, 185.000 metros cuadrados por 12 millones de dólares. Hoy en día eso mismo saldría 2.000 millones de dólares. Algunas de estas tierras las vendería el gobierno y las otras las desarrollaría. Por lo tanto, su empresa había crecido exponencialmente, es decir, el señor Lee ya era millonario para el año 1987 y ese mismo año decidió llevar su negocio a otro nivel y construir un shopping, el segundo shopping más grande de toda Corea del Sur. Y pequeña aclaración, cuando yo hablo de shopping es porque en realidad no hay como una traducción directa de department store en español. Muchos lo traducen como almacenes. Sin embargo, yo los pienso como un lugar o para almacenar cosas o el almacén del barrio. ¿Sí? No lo pienso como la magnitud de lo que era en ese momento. Menos incluso para comprar cosas que eran de lujo. Lo que tienen de diferencia acá los department store con los shoppings o con los malls es un lugar donde particularmente se vende de todo. Donde te venden ropa, bazar, tecnología, comida, lo que ustedes quieran. Creo que en España pueden entender si yo les digo el Corte Inglés. De igual manera, esta era una versión de lujo de todo lo que dije anteriormente, ya que se vendían artículos a miles y miles de dólares. Bueno, el caso es que yo le digo shopping, pero en realidad no es un shopping, sino un department store. Hagan un shot por cada vez que digo shopping en este video, disculpen. Entonces, el señor Lee decide llevar a cabo este proyecto, pero había un problema. No se podía construir un shopping en ese lugar, no tenía el permiso. Y es que el plan al comienzo era hacer un centro comercial pequeño para los que vivían en el edificio residencial de esa zona. Pero el señor Yi decidió a último momento que se cambien los planos para hacer un shopping gigante. Todo el mundo decía que era peligroso este cambio de pensamiento constante, prácticamente pidiendo que se trabaje sobre la marcha. Hasta hubo empresas y arquitectos de renombre que se bajaron de manera voluntaria, para nada los había despedido de este proyecto porque les parecía peligroso justamente. Ahora, ustedes pensarán que al tener una empresa de construcciones, lo más razonable es pensar que todos los procedimientos a la hora de hacer un edificio se llevarán a cabo a la perfección, ¿no? No. Los planos cambiaban a cada momento para beneficiar a los bolsillos del señor Yi y los de los altos cargos del grupo Samsung. Sacaban estructuras básicas que hasta un arquitecto de primer año te diría que no se deben sacar. Por ejemplo, para que un edificio de tantos pisos, tan grande, se mantenga, se necesitan por lo menos 2 pares de escaleras por piso para distribuir bien no solo el tráfico, sino el peso. Sin embargo, en el Samsung solo había un par de escaleras por piso. Además, los pilares que soportaban el edificio los achicaron 20 centímetros, de 80 a 60, y donde había 16 barras, ahora solo había 8. A la vez, estos pilares no tenían como otra pared por encima que los ayuden a soportar el peso, así que estaban esas 8 barras aguantando muchísimo por sí solas. Y miren que no tengo idea de arquitectura ni de matemáticas aplicadas al día a día. Sin embargo, es un pensamiento lógico el no reducir una estructura de tal magnitud a un mínimo que ya podríamos decir que es riesgoso. Y dije estructura de gran magnitud porque estamos hablando de 9 pisos, 5 sobre y 4 bajo tierra, y 2 edificios. Anteriormente habían planificado que sean 4 y 4 pisos, pero adivinen, lo cambiaron en plena construcción. En el edificio 1, que era el que colapsó, era el shopping como tal. Estaba el piso 5, que es el que hablaremos más tarde. El piso 4 era una sección de artículos de lujo para la casa. El 3 y el 2 era ropa deportiva, ropa de mujeres, de niños, de hombres. Y el primer piso para los coreanos, a la planta baja para nosotros, era artículos más de lujo importados o cosméticos. En los subsuelos se encontraban los lugares que eran exclusivamente para empleados, donde se guardaba la maquinaria o
almacenamiento, los estacionamientos y en el primer subsuelo había un supermercado. El segundo edificio tenía puras oficinas, tal vez algún que otro gimnasio, así que no había ni tanto peso ni tanto tránsito de gente. Y además, estos dos edificios se conectaban por un pasillo. Los cambios siguieron y esta vez ya era extremadamente riesgoso porque se trataba de la parte superior, el piso 5, y lo que sería la azotea o terraza. El último piso en los planos era una pista de patinaje para niños. Piensen, ¿cómo es una pista de patinaje? Bastante vacía si no va gente, ¿no? No le pidan mucho al equipo de Sampoong porque decidieron cambiarlo, de nuevo, ilegalmente, por un restaurante coreano que en el suelo tenía ondol, el sistema coreano de calefacción en el suelo. La carga que anteriormente se tenía pensada cambió y ahora por cada metro cuadrado los pilares estaban aguantando un aumento de más de 300 kilos. Gente, ¿saben cuánto es eso en el caso del shopping Sampoong? 2.415 toneladas. Continuando, también la terraza había presentado modificaciones. La ventilación estaba ahí, y como al principio estaban dirigidas para una zona que causó quejas por el ruido, decidieron moverlas de la izquierda hacia la derecha. Ahora, ¿cómo lo harían? ¿Con una grúa? No, eso le causaría mucha pérdida de dinero al señor Lee. ¿Por qué no mejor movemos arrastrándolas? Adivinen cuánto pesaba todo el sistema de ventilación. 137 toneladas fueron movidas así nomás en la terraza, causando que el suelo de la misma poco a poco se vaya agrietando. Todos estos cambios se lograron de manera exitosa porque el señor Yi era alguien de conexiones. Y es que para que tengan un contexto, según la ley surcoreana, al cambiar la estructura según el propósito del edificio, esta debe ser revisada por un experto en estructuras. Y por supuesto, cada una de esas conexiones y contactos dentro del gobierno eran sobornados para que finalmente, el 1 de diciembre de 1989, el Shopping Sampoong abriera las puertas al público. 큰 만족을 드립니다. Sampoong 백화점. Y el gran proyecto del señor Yi fue un éxito instantáneo, con ventas que superaban los millones de dólares en menos de 5 años. Pero los cambios y remodelaciones continuaron quitando y quitando para que haya más espacio y por lo tanto más dinero. Ya con todo lo que les dije se darán cuenta que era inevitable el derrumbe. Era la crónica de una muerte anunciada. 29 de junio de 1995, medianoche. El guardia de seguridad sube al 5.º piso porque escucha un estilo de rugidos y se encuentra un agujero de 1 metro de largo y 20 centímetros de profundidad. Los pilares del 5.º piso estaban agrietados unos 20 centímetros y el piso estaba torcido y colapsado. Anunció lo que vio a primera hora cuando se hizo de mañana. Recuerden todo esto porque es extremadamente importante. Los que formaban parte de los altos cargos recibieron este informe y dieron una respuesta. Esto se debe mantener en secreto, que no se enteren ni los clientes ni la prensa. Para el mediodía, el agua brotó de los techos del restaurante y finalmente el área del restaurante en el 5.º piso se cerró y se restringió el acceso. Una hora después, detuvieron el funcionamiento del aire acondicionado del techo y suministro de gas. Alrededor de también el mediodía, llegó el señor Yi para llamar a una junta directiva de emergencia. Solo 2 horas antes del colapso, el señor Yi tomó una decisión final. No hay tal gran riesgo, así que continuemos con el negocio y hagamos el trabajo de reparación a la noche. Alrededor de las 5:40 de la tarde, literalmente 17 minutos antes del derrumbe, llegó una llamada telefónica urgente a la sala de reuniones de la oficina ejecutiva. Era Lee Yong-chol, el jefe del departamento de instalaciones. Informó que parece que se está produciendo un colapso, hay que evacuar inmediatamente. Sin embargo, los altos cargos que estaban en esa conferencia no dieron instrucción alguna. Antes de que el reloj marcara las 6 de la tarde, el 5.º piso se derrumbó, dándole a la gente que se encontraba dentro solo 20 segundos para escapar. Se llevó 502 vidas y todo el shopping Sampoong con él. Las operaciones de rescate se pusieron rápidamente en marcha, ni bien pasó el desastre.
Se acercaron ambulancias, policías, militares y camiones de bomberos, helicópteros y grúas. Todos estaban listos para ayudar a buscar a aquellos que se quedaron dentro de la gran masa de escombros y polvo que llenaban la cuadra entera. Sin embargo, había un problema. Y si volvía a colapsar, no había un procedimiento exacto para este tipo de desastres en el país. Era todo un lío. El alcalde de Seúl anunció que el rescate se cancelaría debido a la preocupación de que los demás restos inestables de la tienda colapsaran. Después de protestas masivas, se decidió continuar buscando los sobrevivientes, y los restos de lo que algún día había sido el Shopping Sampung fueron sostenidos por cables tensores. Además, el usar equipo pesado para el rescate era peligroso porque ponía en riesgo a los sobrevivientes enterrados entre los escombros. Así que quienes ayudaron aplicaron el método manual, mover los escombros uno por uno con sus manos. Rescatistas cavaban y se metían entre los pozos. Ayumas, es decir, señoras de edad avanzada, cocinaban para los rescatistas, buscando una manera de ayudar sin comprometer su salud. Doctores que no estaban trabajando iban corriendo a los hospitales porque el personal no alcanzaba de la cantidad de gente que estaba llegando. Y aunque me encantaría contar lo heroico y lo bueno de toda esta situación, porque la verdad es que nos damos cuenta que personas buenas existen en este mundo, también, y perdón por mi vocabulario, abuela, yo sé que estás viendo este video y sé que te vas a molestar por lo que voy a decir, pero había unos hijos de remil puta que robaban ropa de diseñador y cosas caras que habían quedado esparcidas entre los escombros. A pesar de esto, después de 16 horas llegó el primer milagro y fueron rescatadas las primeras víctimas del derrumbe. 2 semanas después del colapso, la esperanza se desvaneció y los funcionarios de Seúl concluyeron que cualquier sobreviviente ya debería haber muerto. Por lo tanto, se harían mayores esfuerzos solo hacia la recuperación de los cuerpos y no hacia el rescate de las víctimas. De esta manera comenzaron a utilizar el equipo pesado. 11 días habían pasado y otro sobreviviente fue escuchado por los rescatistas entre el polvo y el cemento. A 2 días de este milagro llegó otro. Un pie humano hizo un agujero en la superficie. La última sobreviviente rescatada fue Park Seung-hyun, de 19 años, edad internacional, que pasó un total de 17 días bajo las ruinas. Quienes no fueron rescatados los primeros días luego del desastre evitaron la deshidratación y el calor sofocante del verano gracias a las lluvias y el agua que lanzaban en las operaciones de rescate, la cual estaba pasada por capas y capas de cemento, por lo tanto estaba increíblemente sucia. Y uno de los sobrevivientes contó que sacó entre los escombros un poco de cartón, me imagino de las paredes, lo mojó y lo comió, siendo esta su única manera de no morir de hambre. El saldo total de víctimas fue 502 fallecidos, 6 desaparecidos y 937 personas heridas. La causa de muerte de la mayoría fue por intoxicación de monóxido de carbono o asfixia. Al principio se pensó que era un ataque terrorista de Corea del Norte, lo cual no era un pensamiento tan sacado de la galera, ya que hacía tan solo 8 años atrás había ocurrido el ataque terrorista del vuelo 858 de Korean Air, el cual tendrá su video en algún momento, lo prometo. Pero quienes investigaron el caso se dieron cuenta de que los pisos estaban literalmente uno encima del otro, como una pila de panqueques, o para los que somos de Argentina, una torta Rogel. En cambio, cuando vos ves cualquier otro derrumbe, ya sea por la razón que sea, es prácticamente imposible que pase eso. Ahí descubrieron todos los cambios y sobornos que comenté anteriormente. En el interrogatorio, el señor Y dijo que perder la vida de un cliente era igual a perder una propiedad. Es decir, su principal preocupación era el colapso de la tienda y no la vida de los clientes. Él y su hijo, quien era el presidente de Sampung, fueron acusados de homicidio culposo y fueron condenados a 10 años de prisión, pero sufrieron solo penas de 7 años cada uno. La reacción inicial del desastre fue una enorme indignación pública que llevó a meses de manifestaciones en las calles de Seúl. Y es que, además de ser una tragedia con todas las letras, también reveló el nivel de corrupción y codicia que había entre los funcionarios de la ciudad metropolitana de Seúl, que estaban dispuestos a aceptar grandes cantidades de dinero en sobornos
sin tener en cuenta la seguridad pública. El miedo en la sociedad a que volviera a pasar tal desastre y buscando enmendar sus errores pasados, el gobierno realizó inspecciones de seguridad en los edificios construidos por todo Seúl y así logrando un análisis terrible. Solo un 2% de las edificaciones cumplía con las medidas de seguridad establecidas. Bueno, como dije al principio del video, estas situaciones no solo hay que estudiarlas porque nos gusta la historia y porque disfrutamos hablar sobre Corea del Sur, sino también que está bueno recordarlas para que no vuelvan a suceder estas cosas, que no vuelvan a suceder estas tragedias. Y suena feo, pero podamos de alguna manera que estas muertes valgan la pena, que no sea para nada, que no sea porque sí y bueno, no, que realmente haya un porqué. Así que nada, con este mensaje yo me despido. Estoy muy contenta de poder traerles un video así de historia de nuevo para ustedes. Así que nada, esperemos que esto no sea un estilo de hola y chau, sino que sí sea una bienvenida y que pueda traer más videos al canal. Estoy desde enero con uno en particular que me está costando bastante. Tampoco es que le estuve prestando mucha atención, así que dale like, suscríbanse y nos vemos en otro video. Bye!